Buenas noches, señores. Muy bien, hoy vamos a estudiar un poquito sobre la preparación a Matan Torah, a recibir la Torah. Y en Matan Torah hay una idea muy importante, que es la idea de que todos juntos recibimos la Torah bajo el monte de Sinai. Es decir, nosotros tenemos una idea de un testimonio de día tras día, desde aquel momento en que 600,000 personas nos reunimos, 600,000 hombres, más niños y ancianos y mujeres, que nos reunimos para recibir la Torah. Nosotros normalmente, cuando hablamos de un hecho, de una acción que atañe a una persona, lo podemos calificar como una hazaña personal, ¿correcto? O, Dios no lo quiera, si una persona fallece, podemos decir, wow, una persona fallecida es muy triste, pero es el problema de una familia. Pero si pasa algo a 80 personas, a 500 personas, a 5,000 personas, a 1,000,000 de personas, entonces, claro, eso ya es una tragedia colectiva. Entonces nuestros ojos miran toda la idea de una manera totalmente distinta. No nada más por el hecho en que se hayan unido muchas personas a una sola acción concreta, sino principalmente porque nosotros entendemos de que hay un momento dado en que la suma de muchas consecuencias individuales unidas forman un concepto totalmente distinto al que le puede pasar a una persona. Es decir, Dios no lo quiera, un accidente de un autobús, Dios no lo quiera, que se multiplica por 50, por 55, toma un caliz totalmente distinto e inverosímil en relación a su éxito o fracaso de cuando ocurre con un solo individuo. El individuo en sí pierde conectividad con el lugar de los hechos en su estado individual. Es decir, si tú me dices que subiste al Everest, ahora es una buena temporada para hacerlo, sí. Hay VIP service. Y te llevan con el helicóptero, todo, no te preocupes. Pero si subes una sola persona, sería una cosa, pero si todo el minyan de Chabad vamos, entonces, claro, eso sería ya, tendríamos un buen sponsor para la ascensión. Porque realmente el hombre colectivo, la conectividad del ser colectivo con el espacio, toma totalmente otra dimensión. Y principalmente lo vemos en las tragedias, Dios no lo quiera. Nosotros vemos, mataron a una persona en la guerra, pero mataron a 40 personas, 50, 100 personas en la guerra, Dios no lo quiera. Entonces todo suma, todo se dimensiona, pero principalmente o conceptualmente el punto lógico de unión de la experiencia individual, a diferencia de la experiencia colectiva, es la conectividad que nosotros tenemos como colectivo con el lugar. Es decir, si todos confluimos en un lugar y algo ocurrió, bueno o malo, esto hace que todo esto se vuelva totalmente trascendente a otro nivel, a un nivel en el cual no estábamos acostumbrados para nada. No éramos capaces nosotros de hacer un efecto positivo en nuestra vida si no fuese desde el punto colectivo, cuando estamos todos juntos. Y de hecho podríamos bajar hasta una cosa muy simple, que estamos muy acostumbradas a ella, el minyan. Cuando nosotros estamos 10 personas unidas y nos dedicamos a rezar, el minyan hace una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Una fuerza energética, una fuerza de buen sentir, o simplemente una fuerza de rezar. Jajamín fijaron que todas las mitzvot tienen
en hebreo se dice Berov Am Adad Melech, con una mayoría cuantitativa, hay mayor belleza hacia nuestro servicio a Hashem, pero obviamente que algo ocurre, y la obligación colectiva cuando nosotros confluimos a un lugar y algo ocurre es increíble, es distinto. Y de hecho nosotros eso es lo que celebramos en Sinai. El Rebbe anterior escribe en una carta que la única prueba lógica que hay para hacer manifiesto la idea de que recibimos la Torá es el testimonio colectivo de que nosotros estuvimos en el monte de Sinai. Y de hecho, cuando nosotros queremos ver si una cosa va a ser eterna, el Rebbe dice una línea: todo ello que hubo ayer habrá mañana. Todo lo que no hubo ayer, mañana puede ser que no esté. Es decir, ayer hubo coches, ayer sí, pero hace 100 años, o hace 100 también ya había, pero hace 200 años, en el ayer de 200 años no hubo coches. Pero en el ayer de 200 años había trigo, mañana habrá trigo, mañana no habrá coches. ¿Cuándo es ese mañana? ¿Cómo se va a cambiar el coche? ¿Cuál es la idea en que nosotros vamos a transformar? ¿Ayer hubo Torah? La respuesta es no. La Torah se dio el 6 de Sivan del año 2448 en la cuenta del calendario hebreo. Y a partir de ese momento, en un testimonio colectivo, nosotros recibimos la Torah y empezamos a estudiarla. Y todo lo que ocurre a partir de ese momento está todo grabado en una película. ¿Cómo se llama la película? Nuestro testimonio. Y es decir, que todo lo que nosotros podemos hablar de la verdad de la Torah en relación a la forma en que ésta afecta sobre nosotros en el tiempo, es porque nosotros tenemos ya 2000 y pico, no se da cuenta, 2000 y pico de años, que esos 2000 y pico de años nos permiten decir que si una cosa ya tiene 2000 años, seguramente tendrá 2000 años distintos. Y vamos a ir un poquito más fino. ¿Mañana habrá Torah? La respuesta es, habrá Torah, pero será de otra manera. Porque cuando venga el Mashiach, la Torah se va a interpretar de una manera totalmente distinta, porque las ideas del bien y mal se van a transformar. Y entonces nosotros vamos a estar en una situación, tal y como dice Nachmanides, umalea, haaretz de'aet Hashem, que la tierra se va a llenar de conocimiento. Y entonces, cuando ya no haya, entre comillas, imbéciles, el mundo va a cambiar. Y como el mundo va a cambiar, nuestra relación con la Torah va a cambiar totalmente. Va a ser una forma en la cual nosotros vamos a tener la oportunidad de disfrutar, de entender la Torah de una manera totalmente distinta. Si hay conocimiento, obviamente que ya no hay mal, porque el mal es una falta de conocimiento de. Si nosotros pudiésemos tener el conocimiento de todas las variables en la forma en que nosotros tomamos las decisiones, entonces reduciríamos el impacto del mal a, no digo a cero, porque también hay quien dice que todavía el mundo se va a continuar en la misma existencia, pero obviamente que vamos a ir a mucho menos. Entonces nosotros, ¿saben cómo le llamamos a la Torah que va a haber cuando venga Mashiach? En castellano suena muy mal, se llama la nueva Torah, Torah Hadashah Meititeise. Aquí suena muy mal porque la vamos a pensar que son los reformistas, no, el cristianismo, pero no, los reformistas, ellos quizás los reconstruccionistas reconstruyeron, no de ello hablamos. Sonaría muy mal, pero así dice Torah Hadashah Meititeise. Nosotros vamos a tener una visión totalmente distinta de la Torah, porque el campo de acción de esa Torah va a estar totalmente distinta. Entonces cuando nosotros nos preparamos para la fiesta de Shavuot, nosotros decimos, ¿cómo le llamamos a este tiempo? Zman Matan Torateinu, el tiempo que se nos dio la Torah, ¿sí? Y el tiempo que se nos dio la Torah tiene
tenemos que entender cuál es el impacto de ello. Primero en el individuo, porque no podríamos nosotros hablar de colectivo sin individuo. No existe la idea, que por cierto el socialismo intenta hablar de las obligaciones sociales colectivas antes de las obligaciones sociales individuales, como una filosofía de vida. Pero la realidad es que nosotros, los socialistas, siguen ganando, pero de socialismo queda muy poco. En la realidad. Y tú has dicho mucho imbéciles todavía. Y entonces nosotros vamos a hablar un poco del individuo, y quiero contar una historia del individuo interesante. El 11 de noviembre de 1982 es un día muy triste en la historia del ejército de Israel. Había un grupo de gente que se encontraba en Líbano, y el edificio donde estaban se desmoronó. Era construida con una piedra caliza, y el edificio, hubo un movimiento de tierra y se desmoronó. Y había más de 90 soldados y gente, también, judíos y no judíos, gente del ejército libanés, que estaban enterrados. Y cuando nosotros llegamos a salvar el lugar, nos encontramos que la gente que había abajo, ¿sí?, estaban todos atrapados en las piedras. Y la gente que había arriba estaba atrapada de una manera en que la única manera de quitarlo era quitando piedra a piedra. Pero para salvar a la mayoría de gente había que meter un tractor y remover todas las piedras de arriba y sacar a mucho más gente. ¿A quién deberíamos salvar? ¿Deberíamos intentar quitar piedra a piedra y entonces la mayoría de los que estarían abajo agonizarían en las ruinas? ¿O metemos un tractor, lastimamos a los de arriba, porque un tractor obviamente va a lastimar, y salvamos a muchos? ¿Cuál es la idea? ¿Qué nos dice nuestra lógica? Salvar a muchos. ¿Salvar a muchos o salvamos a unos? No, salvar a muchos. Salvar a los que tienen más probabilidades de ser salvados, es lo que se haría. Entonces, en ese momento le preguntaron el Rabba Rashid de la Tzabá. Saben que además del Rabba Rashid de Israel hay un Rabba Rashid de la Tzabá. En ese momento era el Rav Shaul Israeli, y le preguntaron qué hacer. Y obviamente que la Torah nos habla de todo, y también de una respuesta de esto. Pero esta respuesta también tiene hoy un enfoque moderno muy interesante. Aquellos que les gustan los coches sin conductor. El coche sin conductor tiene uno de los grandes problemas, es que ¿a quién salva la computadora? La computadora, si ve a alguien que está cruzando mal, pero tiene el problema de que si frena se puede llevar un colapso por atrás, la computadora tiene que tener una orden clara: o sigo o paro. ¿Qué hago? ¿Sigo o paro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aunque una persona se haya pasado el paso de cebra equivocadamente, ¿correcto? Y de hecho, como estas preguntas, hay muchísimas incógnitas. ¿Cuáles son lo que nosotros tenemos que hacer? Y también en los hospitales, en la modernidad, cuando nosotros tenemos que hacer, Dios no lo quiera, un trasplante, se evalúa si una persona tiene que hacer un trasplante a un niño que puede vivir más años, aunque tenga menores probabilidades de compatibilidad, o a una persona adulta que tiene mayores probabilidades de compatibilidad, pero menores años en su vida. Como estas preguntas éticas, hay muchas. Y la Torah tiene una idea interesante. La pregunta en hebreo es: ¿cuál es el valor de una persona individual frente al colectivo? Entonces, yo me imagino que en todos los años la sociedad se lo planteó, pero hoy tenemos que dar respuestas muy claras si queremos que esta sociedad avance al ritmo donde obviamente llegará al final de todo. El otro día que murió uno de Tesla, ¿qué fue lo que dijo el director de Tesla? En los accidentes de Tesla han muerto menos personas que en los accidentes
de conductores normales. Pero la Torá nos dice una cosa totalmente distinta. La Torá nos dice que nosotros tenemos que salvar primero al que primero nos encontramos. Es decir, cuando nosotros teníamos un montón de personas, 90 personas, no podemos meter un tractor, porque si metemos un tractor va a aplastar al primero. Y aunque si nosotros levantando esa piedra con un tractor podemos dañar a uno para salvar a los demás, nosotros, según la visión de la Torá, no sé cuál es la visión judía, tampoco lo sé, pero según la visión de la Torá, y así escribió Rav Shaul Israeli en ese momento, está prohibido salvar pocos por muchos. Perdón, está prohibido salvar muchos por pocos, perdón. Y también muchas veces, también tenemos otra pregunta, el famoso Titanic, muchas veces podemos salvar a importantes por simples. Y esa pregunta, por cierto, es una pregunta que a mí siempre me ha molestado en la historia, nunca he encontrado. Nosotros encontramos de que en la guerra mundial se salvaron muchas personas importantes y otras personas menos importantes, no se revolvió mundo, tierra y mar, cielo para salvarlos. Pero seguramente que hay un peso moral en esto que nosotros no podemos contestar. Es solamente una pregunta de rizar el rizo de cómo se hicieron las cosas. Al final de todo ya pasó una generación, ya que Baruj marcó los ritmos y los tiempos. Pero eso era un poco diferente porque, por ejemplo, muchos sionistas o también algunos rabinos que salieron de Polonia, no sé, en diciembre de 39 o luego, ellos simplemente tenían una amplia red de contactos que les ayudó en esta huida, ¿sabes? Sí, pero no nada más eso. O sea, es decir, para muchos hubo lugar en el último tren y justamente en el último tren la red de contactos permitió ir a por gente selectiva frente a gente menos selectiva. Esta es una pregunta sobre la historia, no es una pregunta que tenga una respuesta. Y nosotros no estamos hablando de uno, de otro, del tercero. ¿Por qué salvaron a uno? ¿Por qué salvaron a uno con más barba, con menos barba? ¿O por qué permitieron que los contactos? ¿O por qué estas personas permitieron que se aplique toda una serie de contactos, dejando a otras personas, incluso alumnos propios, en tierra? O sea, pero eso solamente es una pregunta. Pero nosotros cuando vamos a salvar a una persona tenemos que salvar al individuo. Y digo todo esto porque eso nos va a poner en contraste con la idea de el Sinai. Así dice Rambam en el Hod Yesodei Torah. Leo. Hem amru lahem ovdei kochavim. Vinieron los goim, se llaman ovdei kochavim. Denme a uno, entréguenos a uno. Si no vamos a matar a todos, nos tenemos que dejar morir todos y no podemos entregar a uno. ¿Correcto? Denme a uno específico, porque este específico hizo una transgresión, pero no ha sido juzgado, tampoco lo podemos. Es decir, aunque sea una persona que no sea de nuestro gusto ético, ¿sí? Puede ser una persona que digo, lo entregamos y nos hacemos un favor a ellos y a nosotros. ¿Ah? ¿Y si la persona misma se hace voluntario para morir? Eso es otra cosa. Hay gente, una persona se puede entregar y decir, yo me entrego en el nombre de otros, pero entregar a alguien no es una cosa, no se puede. ¿Ah? Entonces será aceptable. Si una persona se entrega voluntariamente, la pregunta es si nosotros podemos entregar a uno. Y así dice, ahora, si una persona ya estaba juzgado a muerte, entonces ahí la halajá es de que no se dice, no se hace así, pero hay que entregar. No se dice que esa es la ley, pero hay que entregarlo. Hay una idea muy bonita en la modernidad. Tienen muchas palabras, tienen una cosa que se llama posverdad, posguerra,
que donde nosotros nos encontramos en una situación de post-ética, es decir, cuando la ética nos ha llevado a un momento tan elevado de la realidad, en la cual nosotros ahora aplicamos un pensamiento distinto. Es decir, esta persona tenemos que hacer lo que llegue para salvar a los demás, pero no es por la fuerza de la halajá, es por la fuerza de la reacción que la halajá tiene en nuestra vida. Y en esto quiero dedicarme un momento. Hay una carta del Rebbe que a mí me gusta mucho, es muy bonita. El Rebbe explica cómo nosotros podemos criticar a nuestro amigo. Yo tengo a alguien, lo quiero criticar, me quiero despachar en alguien, porque me molesta, porque me sienta mal, porque realmente, o porque me está haciendo daño, y porque yo siento esa obligación que a veces nos aprieta el estómago, ¿no? De decir, y no quiero tomarme un lejaim para tener que decir eso, sino que quiero hacerlo desde una posición en la cual mentalmente estoy en mi plenitud, no estoy desinhibido. No estás embriagado. Sí. Entonces el Rebbe explica de que hay un camino de la Torah. El Rebbe explica de que cuando una persona eleva al otro a una posición de bien que no tiene espacio nuevamente en la realidad, eso sí está permitido. Tú no puedes decir que esa persona es mala, pero tú puedes decir que esa persona es tan buena que aquí solamente aceptamos mortales. Hay otra forma de entender, y especialmente es en relación a la aplicación del conocimiento. Cuando nosotros decimos de alguien, Hitler y Máximo, decimos, es obviamente, no de eso estamos hablando, pero muchas veces nos encontramos con algunas personas que nuestra posición es diametralmente opuesta a toda su actividad, a todo su ser y a todo su desarrollo de vida. Y nosotros lo que queremos transmitir es una realidad, y cuando hablamos con un niño, tanto como padres o como educadores, le tenemos que decir, esa persona no es buena. Pero no siempre podemos, cuando no es buena, pero cuando es realmente una persona con la que estás compartiendo mucho tiempo, hay una forma de elevarlo hacia el bien. La elevación del bien es la forma en que nosotros podemos salvar a la primera persona que nos viene en vida a nosotros. Es decir, cuando hay un montículo con aquella persona, aquel momento en el 82 que había que salva primero al que te encontraste. Porque por alguna razón Hashem lo puso ahí. Levanta primero lo que tú tengas. Y también cuando vas a enfrentarte al mal, levanta ese mal a un bien tan elevado que no haya espacio para tu vida. Y hay un pensamiento. Lo voy a decir en un lenguaje a qué se refiere, porque eso está relacionado con Matan Torah. Ustedes saben de que los Hasidim luchaban con el Gaón de Vilna. Luchaban, había una. Entonces yo tenía un rabino que decía, ¿ustedes qué creen? Que el Gaón significa erudito. ¿Qué significa? Que el Gaón de Vilna no era erudito. ¿Cómo los Hasidim se la luchaban para decir unas cosas, barbaridades, en contra del Gaón de Vilna, una persona tan erudita? Entonces dice, era tan erudito que se convirtió en un ser que era solo conocimiento. Y el solo conocimiento no puede tener ningún vínculo con nuestra realidad. Y entonces ahora que hemos entendido este punto, podemos volver a la idea que estábamos hablando. Que cuando nosotros vamos a salvar a uno frente a muchos, y técnicamente hay una persona que te dice, oye, si técnicamente vas a salvar a uno, vas a dejar morir a muchos. ¿Cuál es la idea? El Kesef Mishneh, que es un comentarista sobre el Rambam, acostumbra a decir una idea. Cuando se encuentra en una situación en que no hay una respuesta clara, el Kesef Mishneh ataca mucho a Maimónides, estudia cada palabra, me refiero, Maimónides decía, la Hazaká son 15 volúmenes, no son chiquitos, o sea, es una vida estudiando a entender el otro, es la pasión de lo que se estudia en la yeshiva.
y que el Kesef Mishneh pocas veces dice, no sé cuál es el motivo. Y uno de los motivos es este. Esta idea de por qué nosotros vamos a salvar a los pocos frente a los muchos, es cuando la halajá y la Torá se aplica en nuestra vida individual de una manera que no tiene conocimiento del colectivo que hay a su alrededor. Y entonces vamos a volver poco a poco a la idea de Har Sinai. Porque cuando nosotros recibimos la Torá, si nosotros solamente conceptualmente nos quedamos en la recepción de la Torá de una manera individual, ¿sí? De una manera colectiva, perdón. Entonces es como cuando un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol gana, ¿quién gana? No, Todos. el individuo. Siempre cuando gana, eso es porque Messi jugó bien. Cuando pierde, entonces empezamos a encontrar quién es el culpable. Tenemos todos, pierden ellos. Ganamos todos bien. Es decir, hay un punto en el cual si actuásemos nosotros de una manera colectiva, ¿saben qué pasaría? Este lugar se quedaría sucio siempre. Solamente ante la iniciativa individual es la forma en que nosotros podemos trabajar. En tu negocio, si tú no haces las cosas, no puedes esperar de que Paquita las haga. Tienes que hacerlo tú. Y tú sabes que lo tienes que hacer tú y tienes tu obligación, lo haces con mayor o con menor alegría, pero lo tienes que hacer indudablemente. La idea de no conocemos el motivo no es nada más una línea de no sé el motivo. Ustedes creen que el Kesef Mishneh no podía decirnos un motivo. Si yo me puedo inventar 4 motivos, ¿cómo es que no se puede inventar un motivo? Todos podríamos encontrar un motivo ético para salvar al primero por encima de los demás, incluso que sea ilógico. ¿Ah? Lo que es más práctico. No, pero prácticamente si hay un técnico que te dice, si tú mueves esta piedra, el derrumbe hacia abajo va a ir a mayor, entonces hazle caso al técnico, ¿no? O sea, tenemos que entender por qué esto es así. Entonces, el Shulchan Aruch nos dice, nosotros siempre leemos antes de Shavuot, leemos la Perashá de Bamidbar. ¿Sí? Bamidbar es el prólogo a Shavuot. Y la forma en que nosotros llamamos a Shavuot tiene el nombre de Atzeret Hi. Atzeret es aunque no es la palabra correcta traducción, pero es una manifestación. Una manifestación de poder recibir la Torá todos juntos y de una manera ecuánime. Congregación. Lo que pasa es que en una congregación hay obligaciones. En una manifestación no hay obligaciones. En una congregación hay una congregación que nos congrega bajo ciertos estatutos. Bueno, Estábamos congregados bajo ciertos estatutos. el Tur, que es la base del Shulchan Aruch, nos trae una idea interesante sobre la Perashá de Bamidbar. En Bamidbar, principalmente, es el libro de los números. Empieza contándonos cada uno. ¿Sí? Por cierto, las cuentas son fantásticas porque todos acaban en números redondos. Nunca hay 243.221. Todos son, parecería que fueron paridos por decenas, porque todos acaban en ceros. No todos, pero... ¿Por qué hay esta cuenta? Dice, antes de Pesaj, las personas estuvieron obligadas a hacer el Korban Pesaj. Pero antes de Shavuot, las personas fueron permitidas de acercarse hasta un punto en el monte Sinai. Es decir, la idea de Pesaj, la idea de libertad, es de que yo te obligo a hacer algo para que tú puedas ser libre.
La idea de Shavuot es que yo te permito caminar hasta cierto límite. Es totalmente lo contrario. Y así nosotros en Shavuot encontramos una idea interesante. En Shavuot nosotros encontramos de que nosotros contamos 49 días, donde la cuenta principal es que nosotros lleguemos del 1 al 49. Pero si nosotros perdimos un día, entonces ya no tenemos obligación ni la oportunidad de seguir contando, porque hemos perdido la mitzvah de la Torah. La cuenta sigue. Es decir, que de Pesach a Shavuot, el hombre entra en una faceta, pasa desde la obligación absoluta a una situación en la cual el tiempo le obliga a elegir por voluntad propia. No sé si lo he dicho bien. El que contó desde Pesach a Shavuot, 49 días, este hombre ha transformado su libertad en una obligación cotidiana. El que no ha contado, el que no se ha sumado a ella, el tiempo estará por encima de él. Y por lo tanto, aunque él no lo haya contado, la cuenta seguirá. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos de la forma en que la Torah nos obliga a una situación en la cual el pueblo de Israel tiene que tomar la decisión de recibir la Torah de la voz de HaKadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo primero que hace el pueblo de Israel cuando HaKadosh Baruj Hu le da la Torah? ¿Qué es lo que hace? Primero escucho, después que no aguantaré. No, hay algo que pasa antes. ¿Qué pasó cuando empezaron a sonar los 10 mandamientos? ¿Qué es lo primero que pasa? Se mueren y reviven. Que a los Baruj que se asustan, se mueren y reviven según el Midrash, la gente se asusta y le dice a Kadosh Baruj Hu, eso no es para nosotros. Nosotros no somos capaces de escuchar a Hashem de forma directa. Esa interacción que hay entre el individuo y el colectivo hace que nosotros nos encontremos en una situación en la cual nosotros nos ponemos a nosotros límites. O sea, la Torah nos da una lección sobre lo que ocurre en ese contexto. Si cada uno de nosotros hubiera podido sentir la fuerza de HaKadosh Baruj Hu en ese momento de forma individual, ¿saben lo que hubiera pasado? HaKadosh Baruj Hu hubiera podido seguir hablando. A cada uno de nosotros nos hubiera podido decir las 10 mandamientos con tranquilidad. Nosotros nos hubiésemos acoplado a la fuerza de Hashem. Pero por cuanto de que estábamos todos juntos, lo que nosotros hemos hecho como acción primaria es rechazar nuestro interlocutor. Decirle a Hashem que no somos capaces. Porque cuando yo te veo a ti y tú me ves a mí y vemos un monte para escalar, decimos al monte que vaya otro. No somos capaces no somos capaces de asumir. Y cuando nosotros miramos hacia atrás y queremos ver y encontrarnos nuevamente con la fuerza de Hashem que nos está hablando en una interlocución directa, ¿por qué lo hemos rechazado? La respuesta es, no sabemos. La experiencia constante que el hombre tiene con Hashem desde el principio de la Torah hasta Leinei Kol Israel en el final de la Torah es que la experiencia de interacción personal no tiene éxito. No tiene éxito. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que actúa con Hashem? Adán. Mucho antes. Adán interactúa con Hashem y no tiene éxito. Y Javá interactúa con Hashem de una manera
indirecta y no tiene éxito. Y todos no tienen éxito. Incluso Abraham. Però também é indireta. ¿Ah? Abraham também é indireta. ¿Quién? Abraham viene começa indireto ou direto? Abraham vino de forma directa, no tiene éxito. Foi indireto seria sempre. ¿Cuál es la forma en que Abraham vino tiene forma de hablar? Dos maneras. Pactos y pruebas. Cuando el hombre tiene que hacer un pacto, ¿saben por qué una persona tiene que hacer un pacto, no? Porque se encuentra en tal extrema debilidad que la única manera de sobrevivir es un pacto. Es como cuando nosotros salimos de la guerra o tenemos miedo de entrar a una guerra. Yo digo, mira, tregua, pacto. Toda la idea del principio de la conexión entre Akadosh Baruj Hu y Abraham es Brit Ben Abtarim, un pacto entre los Betarim, se llama, ¿cómo se dice en castellano? Sí, una cosa que divide. No es una, ¿cómo se llama en castellano? Se me fue la palabra ahora. Las partes. Ah, sí, Partes. sí, las partes tienen otro, ahora no me acuerdo, tiene un nombre más exótico, pero ahora no me acuerdo cuál es. Abraham vino que dice, crea un pacto y dice, no hay problema, nosotros de un lado vamos a poner la esclavitud y de otro lado vamos a poner la promesa. No van juntas, porque si irían juntas, nosotros no lo haríamos. ¿Quién estaría dispuesto a ser esclavo a cambio 400 años a cambio de dinero? Oye, pero si nosotros separamos cada uno, la esclavitud es una enseñanza y la riqueza es otra enseñanza. Esa separación permite a Abraham Avinu fijar una interlocución con Akadosh Baruj Hu. Y de hecho nosotros también hacemos un Brit Ben Abtarim en el monte de Sinai. Nosotros hacemos una interlocución en la cual nosotros en el monte de Sinai no venimos a conocer la Torá. Nosotros venimos a escuchar la Torá. Es decir, cuando el pueblo de Israel recibe la Torá en el monte de Sinai y sale de él, ¿sale con mayor conocimiento? Sale más revuelto. Porque de repente ahora tiene una enciclopedia, una tarea, es como el niño que salió de la clase, del colegio y salió, está libre, no, tiene más tarea. Antes estaba en el tiempo de obligación, ahora en su tiempo de libertad, él tiene que llevar una tarea que no es capaz de ni siquiera de hacerla. Nosotros nos encontramos en el contexto de lo individual en Sinai, parecido a como si estuviésemos, en vez de empezar en un montículo de destrucción, ¿sí? Nosotros vamos a decir ahora en la Torah una cosa muy difícil. Nosotros nos encontramos con el monte de Sinai encima de nosotros, y cuando el monte de Sinai se va a destapar, y el conocimiento va a ser un conocimiento de todos, y todos vamos a tener acceso a él. ¿Saben qué va a pasar? ¿Cuántos van a acceder? ¿A cuántos vamos a salvar que van a tener acceso a la Torá? ¿Cuántos? Todos. Muy pocos. La realidad. ¿Cuántos judíos somos? Ahora sí, pero antes... 20 millones. No sé cuántos somos. Sin ser el profesor de la pérgola. Somos, sí, no sé cuántos somos. 17 millones. 17 millones. ¿Cuántos conocemos la Torá? Y también anteriormente, ¿cuántos crees que había Abaye, Shammai, cinco alumnos de la Meir? La Torá se vuelve una institución elitista del conocimiento, donde salva al individuo individual a conciencia de que en esta carrera van a morir todos los que están debajo. Y eso es éticamente muy difícil. Y para eso Hashem nos reúne ahí. Hashem nos reúne ahí y nos dice, mira, en esta carrera, el que no se supera con fuerza, con impulso propio, las probabilidades de que muera, ¿cuáles son? 99.9. Nadie te va a venir a dar la Torah puesta.
O sea, la Torá no es una herencia. La Torá es una herencia solamente en lo colectivo. En lo colectivo, todos pertenecemos a la Torá. En ella hay redención, en ella hay premio, en ella hay elección del pueblo de Israel. Asher Bajarbanu Mikolamim Veratananu de Torah Toca Baruj nos eligió como pueblo y nos dio la Torá. ¿Para qué? ¿Como un mérito? No, como una obligación. En esta obligación nosotros probablemente podamos fallecer. Y entonces la idea de la Torá es la forma en que Rambam dijo: si nosotros tenemos que entregar a alguien para salvarlo a cambio de que se salven los demás, no podemos entregarlo. No podemos decir solamente vamos a enseñarle a uno, ¿sí? Porque no vamos a salvar uno por todos. Pero cuando nosotros lleguemos a enseñar la Torá, si los demás no entienden, ¿hay que enseñarle a uno o a todos? ¿En qué nivel hay que estar? En enseñarle a uno. O sea, y ese es el Matán Torá. Matán Torá es un lenguaje individual que nos obliga a salvarnos. Y nos dice una cosa bastante triste o bastante realista: si tú no te vas a mover, en esta batalla no vas a salvarte. O sea, está claro, sálvate tú. O sea, de eso de la mujer y los niños primero no. Primero yo y luego ya veremos. En Yediot Torah así es. Es la única cosa que hay distinta de la visión del estudio de la Torah, que es totalmente distinta a todas las obligaciones de la Torah. Tienes obligación de preocuparte porque todos tengan educación, pero tú no puedes detener a uno de seguir estudiando. Tú no puedes parar al que está encima del montículo para no garantizar su salvación, para que los demás no mueran. Sálvalo. ¿Y cuál es el motivo? No hay motivo. No hay conocimiento para entender por qué la Torah nos fuerza a una idea de un estudio en que nos fuerza a un elitismo individual de superación de la Torah como tal. No, para salvarse la Torah misma. ¿Ah? Para salvarse la Torah misma. Lo que pasa es que eso es sumamente triste. Decir, bueno, triste o éticamente, no es políticamente correcto, obviamente, decir que nosotros necesitamos de un sabio para salvar la Torah. Pero obviamente que si nosotros no estudiásemos la Torah, no habría quien la salve. O sea, si alguien, uno, no se dedica... Dios ha hecho muchos milagros a lo largo del tiempo. ¿Perdón? Que Dios ha hecho muchos milagros a lo largo del tiempo. Para que todos podamos estudiar. Cuando la Torah se ha ido perdiendo, de repente ha surgido un iluminado que ha conseguido pues desvelar todo otra vez. Porque como cuando escribieron la Torah oral y la escribieron en la Mishnah, al poco tiempo ya la gente no entendía lo que ponía la Mishnah. Significa que nos quedamos para atrás. Luego vino la Gemara, que es el Talmud Babli. Y así cada vez hemos tenido que hacerlo más fácil porque nuestra capacidad ha ido menguando, parece. Luego, es decir, colectiva... la imprenta. Estaba igual. Colectivamente, así dice el Midrash Rabbah, en Devarim, que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai: si hubiera faltado uno solo de Israel, la Torah no se hubiera podido dar, no hubiera podido darse, porque como dice la Torah, que se dio Leinei Kol Israel, frente a los ojos de todo Israel. Pero cuando nosotros decimos que vamos a escuchar las palabras de la Torah, esas se las dieron a Moshe. O sea, hay una disociación entre la acción y el resultado que nosotros buscamos a través del estudio de la Torah. Porque en el estudio de la Torah todos estamos obligados, y como alguna vez dice que una persona va a la sinagoga y le preguntan: siempre vas y te quedas dormido cuando estudian Torah. Dice: no, mi alma entiende. De hecho te dice que no le despiertes. El alma entiende. Y lo que La Torah te dice que no le despiertes. Que le dejes dormir. Y así realmente nosotros como pueblo fuimos
Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Porque en Nosotros ningún momento nos han liberado. Hemos pasado simplemente de tener unos amos a tener otro. Pero es un amo con el cual nos ha mejorado las condiciones. Y nos ha dicho, si trabajas bien, al final tu sueldo va a ser espectacular. Que es el Olam Haba. Nosotros tenemos que ser Mamlechet Kohanim, tenemos que ser un pueblo de Kohanim y un pueblo sagrado. Y cada uno de nosotros tiene la importancia de un rey, pero para que el rey pueda ser rey necesita un pueblo. Es decir, nosotros tenemos la importancia de un rey, pero hay un momento en que realmente nosotros tenemos que ser capaces de ceder ese reinado para que realmente un rey sea rey. Porque si todos somos reyes, entonces no hay pueblo. Y esa es la idea de lo que ocurre en Matan Torah. En Matan Torah nosotros asumimos por primera vez que el no saber es una cualidad positiva. Y cuando no sabemos, entonces estamos por primera vez dispuestos a mover, a caminar. Porque si nosotros era hasta como este momento en que solamente buscábamos el mérito de la libertad, ante el mérito de la libertad nunca hubiéramos avanzado, nos hubiéramos quedado en querer ser libres. Pero ese querer no nos lleva a ningún lugar. No somos capaces de avanzar. No saber es una cualidad positiva siempre que aceptemos que no sabemos. Siempre que aceptemos que estamos dispuestos a cambiarla. Siempre que estemos. Sí. Pero cuando estaba leyendo la preparación del shiur, o sea, nosotros siempre estamos muy acostumbrados a que la Torah nos sirve como un aglutinante de el pueblo de Israel como tal. Es decir, siempre podremos enseñar Torah, siempre podremos estar, pero la finalidad de la Torah es que cada uno de nosotros lo sepa en su máximo nivel. Y para ello tiene que haber una separación. Obviamente, para que alguien pueda saber, me tiene que dejar caer, porque yo no llego a ese nivel elevado. Y cada uno está en otro punto en el montículo de destrucción, de no saber. Para salir, tenemos que permitir correr, volar, caminar. Y nos fijamos, Rabbi Shimon estuvo encerrado con su hijo solo con la Torá. Rabbi Shimon estuvo encerrado solo con su hijo, solo con la Torá, correcto. Con la Torá sacó todo lo que sacó. O sea, significa que no necesitas ningún libro más realmente. Si sabes hebreo y eres capaz de ver, leer y entender y dilucidar, digamos, las cosas, pues puedes encontrar todo lo que, digamos, todo lo que ha escrito en la Torá al P y demás. La pregunta es si cada uno de nosotros entraría a esa mehará, a esa cueva. Si todos entraríamos a esa cueva, entonces ¿qué pasaría con la ciudad? No he dicho que entremos lo que no cabemos. Cada uno a la suya. Si cada uno se dedicaría a ir al Tíbet, a buscar su propio nirvana, estaríamos en una situación en la que no construiríamos una responsabilidad social. No. Pero en el fondo la Torah nos obliga a ello. Claro. Ese Volveríamos a la época de las ese cavernas. estar. Si hubiese faltado uno, no se hubiese ¿No? llevado la Si Torah. todos nos metemos en la cueva, volveríamos a la época de las cavernas. Ahora tenemos cuevas en Berlín. Rabbi Shimon, Hinchos. os Rabbi En vida, Shimon, pero- o Rabbi Ismael, os Rabbi Ismael que trabalhava iam mejor aqui, que era o Rabbi Shimon. Correcto. O sea, para que Rabbi Shimon pueda trabajar, para que Rabbi Shimon pueda estar, había otros que tenían que trabajar. Bueno, él la comida le llegaba por otro lado. ¿Eh? Se alimentó de un agarrobo, dice, y de una fuente de agua, un manantial de agua. Por cierto, Black Bauer no compramos algarrobos.